Querido Padre que estás en los cielos, al estudiar tu palabra te rogamos que el poder de tu Santo Espíritu nos ilumine y que todo lo que allí analicemos pueda servir para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Repito una vez más, por 30 minutos vamos a analizar la palabra de Dios. Vayamos al libro de Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. ¿Lo tenemos todos? Este capítulo se sitúa para el año 536 antes de la era cristiana. ¿Qué pasó en el año 536 antes de la era cristiana? Hubo una transición de poder. ¿Una transición de qué? De poder. Desde el año 606 hasta el 536 antes de la era cristiana, estuvo gobernando en el mundo Babilonia. Ahora, en el 536, año en el que se cumplen 70 años donde estuvo gobernando Babilonia, ahora en ese año 536, viene a la historia un nuevo poder. Y ese nuevo poder fue el reino de los medos y ¿quiénes más? Y los persas. No vamos a analizar eso ahora porque es muy amplio, pero llegaron a gobernar los medos y los persas. Los medos y los persas estaban siendo comandados por Ciro. Por Ciro, ¿se acuerdan de la historia? Ciro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Ciro destruye a Babilonia, ya Babilonia deja de ser una potencia mundial y ahora Babilonia pasa a ser una mera provincia, un estado. Y ahora el mundo empieza a ser gobernado por Ciro desde Medo-Persia. A mí me interesa en esta mañana quedarme en la historia que aconteció en Babilonia, cuando empieza a gobernar el imperio de los medos y los persas. ¿Qué aconteció en Babilonia? Me interesa quedarme allí. Ciro le da el gobierno de Babilonia a su tío llamado ¿cómo? Darío. Y notemos qué Darío hace cuando empieza su gobierno. Versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino a cuántos sátrapas. 120 sátrapas para que gobiernen todo el reino. Miren qué interesante. Él forma su equipo, que es lo mismo que hace cualquier presidente cuando sube al gobierno. Forma su equipo. Y el equipo estaba compuesto por 120 sátrapas, o sea, gobernadores. Y estos 120 gobernadores debían de dirigir a toda la provincia de Babilonia. Por encima de estos 120 sátrapas, dice el versículo 2, habían ¿cuántos presidentes? 3 presidentes. Esos 3 presidentes debían de dirigir a los 120 gobernadores. En otras palabras,
Los jefes de los 120 gobernadores eran esos 3 presidentes. Cualquier problema que hubiese en toda la provincia, en cualquier lugar de la provincia de Babilonia, los gobernadores debían de comunicarse ¿con quiénes? Con los presidentes. Ahora, miren qué interesante, miren qué interesante. Dentro de los 3 presidentes había un adventista. Daniel era adventista del 7º día y él era uno de los presidentes. Antes de hablar un poquito en relación a eso, déjenme decirles algo. Darío fue un estratega, porque ahora Darío solamente estaba para supervisar, pero quien iba a gobernar en sí era su equipo, una estructura gubernamental bien establecida. Decíamos que dentro de los 3 presidentes había un adventista o hubo un adventista llamado Daniel. Pero no tan solo hubo un adventista, sino que también este hombre, Daniel, iba a ser el presidente de los otros 2 presidentes y de los 120 ¿qué? En otras palabras, después de Darío, el hombre más influyente en Babilonia, ¿quién era? Un adventista, Daniel. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Daniel llegó allí? ¿Por qué Daniel llegó allí? Pudieron haber algunas razones políticas que motivaron a que Daniel sea, después del rey, el hombre más influyente de la nación. Pudieron haber. Y les voy a mencionar algunas razones políticas que pudieron, entre comillas, mover a que Daniel sea el hombre de mayor influencia. Primera razón política, Darío no era caldeo. Y nosotros analizamos el capítulo 5, versículo 31, Darío era de Media. Daniel 5:31. ¿De dónde era Darío? Así que Darío era extranjero. ¿Me doy a entender? Y Daniel también era ¿qué? Entonces, quizás Darío pudo haber dicho, bueno, se ve bien, 2 extranjeros dirigiendo a Babilonia. Otra razón política pudo ser, Darío sabía que Daniel era un hombre intelectual. Y nosotros analizamos el capítulo 1 del libro, observaremos que Daniel era 10 veces más intelectual que los intelectuales. Entonces Darío pudo haber dicho, a mí no me conviene en mi gobierno salir de este hombre. Me conviene sacarle el jugo. ¿Han escuchado esa palabra? Me conviene sacarle el jugo para el beneficio de mi reino. Lo voy a dejar allí. Y otra razón política pudo haber sido, Daniel había pronosticado la derrota de los caldeos y el poderío de los medos y los persas. Entonces Darío pudo haber dicho, como este muchacho dio esa profecía, no me conviene salir de ahí. Razones políticas. Ahora yo me pregunto, ¿fue Daniel el hombre de mayor influencia en Babilonia por asuntos políticos? ¿Fue Daniel el hombre de mayor influencia después del rey en Babilonia por asuntos políticos? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué nos dice el versículo 3.
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y a quienes, y a estos gobernadores. ¿Por qué? ¿Por asuntos políticos? Porque en él había, ¿cómo sigue diciendo? Un espíritu. En otras palabras, Daniel llegó a ser el hombre de mayor influencia en Babilonia después del rey, porque en él estaba un espíritu superior. Y bíblicamente hablando, este espíritu superior es el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que lo llevó allá. Ahora, ¿qué te quiere dejar dicho la Biblia con esto? Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y bien lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. En el trabajo tú tienes que ser el mejor. En el vecindario donde tú vives, tú tienes que ser el mejor. Dios quiere que tú seas el superior. Y la sierva de Dios habla de esto. Dios quiere que tú seas el punto de referencia donde quiera que tú estés. Que nadie haga algo en el trabajo sin primero consultarte a ti y ver tu punto de vista. Así que Daniel estaba lleno ¿de qué? Y cuando en el corazón de una persona mora el Espíritu de Dios, Dios eleva. Como dice el libro Palabras de Vidas del Gran Maestro, cuando una persona tiene en su corazón el Espíritu de Dios, Dios eleva a esa persona a alturas inimaginables. Ahora, quiero hacer varias preguntas para sintetizar en esta mañana. ¿Cómo actúa una persona? ¿Cómo actúa una persona cuando está llena del Espíritu de Dios? ¿Cómo actúa una persona? Ya hemos visto que si yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida, si en tu corazón está el Espíritu de Dios, Él te va a llevar a gloriosas alturas. Pero independientemente a eso, ¿cómo es el diario vivir de alguien que está henchido del poder del Espíritu Santo? ¿Cómo es el diario vivir? La misma Biblia lo dice. Y antes de explicarte, quiero decirte algo. Si bien es cierto que Dios te va a llevar a gloriosas alturas, si bien es cierto que Dios quiere llenarte de su espíritu, no es menos cierto que el diablo quiere arruinarte. Satanás no te ama. Él quiere lo peor para ti. A él no le interesa. El diablo no te ama. ¿Sabían eso? El diablo no te ama. Él quiere destruirte, él quiere matarte. Él no quiere que tú vayas al cielo. Él quiere arruinarte. Es lo que dice la Biblia en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón viene para matar, para robar y para ¿qué más? El diablo. Si bien es cierto que Dios quiere elevarte a gloriosas alturas, no es menos cierto que Satanás quiere pisarte. Ejemplo de esto, la historia de Daniel. Dice la Biblia que cuando Dios estaba haciendo maravillas a través de Daniel, los 120 gobernadores se llenaron ¿de qué? De celos, se llenaron de envidia. Y cuando se llenaron de celos, se llenaron de envidia, hicieron una reunión clandestina. Y recuerden hermanos, que ellos no podían hacer nada sin primero consultar a quién. Ahora, movidos por el mismo diablo, hacen una reunión clandestina. Y en esa reunión clandestina, voy a resumir para aprovechar el tiempo. Y en esa reunión clandestina, ellos dijeron así, versículo 5. Tenemos que buscar, verso 4. Tenemos que buscar alguna ocasión para
para acusar a Daniel. ¿En lo relacionado a qué? Los gobernadores se reúnen llenos de envidia y dijeron, tenemos que acabar con Daniel. Y lo primero que tenemos que hacer para acabar con Daniel es ver en qué falla. Lo primero que tenemos que hacer para acabar con Daniel es ver en qué. Así que por un tiempo habían 120 personas espiando ¿a quién? Espiando a Daniel. Espiando a Daniel. Sin embargo, espiándolo y espiándolo, dice la Biblia, que no podían. ¿Cómo sigue diciendo el texto? No podían hallar ¿qué? Yo le voy a decir una cosa, hermano, o le voy a hacer una pregunta. Después de tu esposa y de tus hijos, ¿quién es el que más te conoce? Bueno, Dios nos conoce. Eso ni decirlo. Ahora, a nivel de aquí en la tierra, después de tu esposa y de tus hijos, ¿quién es el que más te conoce? Tu compañero de trabajo. Pregunto, ¿cuántas horas tú duras en el trabajo? 8 horas codeándote con alguien. 9. A veces hay horas extras. Y pasamos hasta 10 horas. Después de la esposa y de los hijos, quien más conoce al esposo son los compañeros de trabajo, porque lo están viendo la mayor parte del día. Estos hombres, 120 sátrapas, estaban viendo a Daniel constantemente, constantemente. Y dice la Biblia, amigos míos, que no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era como fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y voy a responder la pregunta que hice hace un ratito. ¿Cómo es el diario vivir de una persona que está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo es el diario vivir? Actúa o sus acciones girarán en torno a cosas bienhechoras. ¿Me explico? Y yo estoy lleno del Espíritu de Dios, todo lo que voy a hacer será para honra de Dios y para el beneficio de los demás. No habrá en mí falta. No habrá en mí una mancha que motive para ser acusado. En el trabajo, alguien que te vea dirá, he ahí una buena cristiana. Cuando tú vayas a la tienda, alguien dirá, he ahí un buen cristiano. Tu esposo dirá, no, mi esposa, espérate, mi respeto, buena cristiana. Mi esposo, buen cristiano. Mis hijos, buen cristiano. Cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, la influencia se siente doquier esa persona esté. ¿Por qué creen ustedes que no encontraron falta en Daniel? ¿Por qué? El hombre estaba lleno del Espíritu de Dios. Y como estaba lleno del Espíritu de Dios, todo lo que hacía era bien. Dice la Biblia, amigos míos, que los 120 gobernadores volvieron a reunirse. Y cuando se reunieron, entonces ellos dijeron, no podemos acabar con Daniel. Y si nosotros analizamos la Biblia, específicamente el versículo 5, observaremos que para destruir a Daniel, ellos decidieron atacar a Dios. Para destruir a Daniel, ¿decidieron qué? Y esto se presenta en términos legales en la última parte del versículo 5, que dice, bueno, como vemos que Daniel es fiel, como vemos que el muchacho todo lo que hace es bien, como vemos que Daniel trata a los demás bien, como vemos que Daniel depende de Dios, entonces vamos a cambiar la ley de su Dios para poder atacarlo a él. ¿Y qué hicieron los gobernadores? ¿Cambiaron qué?
¿La ley de quién? De Dios. Y resumiendo, ellos dijeron así, por un mes, bueno, la ley de Dios dice que solamente hay que adorar a Dios, hay que adorar a Dios. Pero ahora vamos a hacer una nueva ley. Por un mes, al único que vamos a adorar, ¿a quién será? A Darío. Ahora yo pregunto, ¿hicieron esa ley porque los gobernadores le interesaba a Darío? Y después le voy a hablar de esto en un futuro. Lo más peligroso, hermano, es el halago. ¿Han escuchado hablar del halago? El halago. El halago es diabólico. Cuando una persona halaga, bíblicamente hablando, y basado también en el espíritu de profecía, eso es un mecanismo del mismo Satanás. Establecen la ley. Vamos a adorar a Darío. Querían levantar su ego. Pero el fin de ellos era ablandar a Darío para que firme una ley y de esta forma se mate a quién? A Daniel. ¿Qué creen ustedes? Los 120 gobernadores sabían que Daniel no iba a adorar a Darío. Así que tiempo después dijeron, bueno, vamos a donde el rey. Van donde el rey y lo halagan. Oh rey, para siempre vive. Tú eres lo más grande en esta provincia. Tú eres lo perfecto en esta provincia. Tú eres lo mejor en esta provincia. Es más, mira, para demostrarte que tú eres el más grande en esta provincia, nosotros hemos decidido formar una ley para adorarte. Mismo diablo, hermano. Primeramente lo halagan. Queremos adorarte. Tú eres el mejor. Firma la ley. Tú eres el mejor. Tú eres lo máximo. Ven, firma la ley. Eso es lo que queremos en realidad. Y cuando el ego de Darío se eleva, van a adorar a mí. Firmó la ley. Y dice la Biblia que la ley decía que por un mes el que adore a otro Dios, ¿qué iba a pasar? Lo iban a matar. ¿De qué forma? Lo iban a echar al foso de los leones. Ahora, ¿Daniel estaba en esas reuniones? No, fue asuntos clandestinos, Gertrudis. Fue asuntos clandestinos. Ahora, ¿qué pasó cuando Daniel supo de esto? Vamos a ver qué nos dice el versículo 10, avanzando rápidamente. Cuando Daniel supo del edicto, porque él no sabía, Daniel supo de esta ley cuando ya se había dado un edicto. Dice, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró ¿en dónde? Vamos a pararlo allí. Yo me imagino que Daniel estaba en asuntos del trabajo, en reuniones, y de repente se da cuenta del edicto. Ve el edicto. Me imagino algunos letreros por allí, el edicto. Cuando Daniel ve el edicto, le hablan del edicto, lo lee. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo actuó Daniel en medio de ese problema? Porque era un problema, hermano. Era un problema. El que adore a otro Dios que no sea a Darío, ¿lo iban a qué? Lo iban a matar. Y esto era una ley de Medo, firmada por los medos y los persas. El edicto ponía en peligro la vida de Daniel. O la salvación, una de las dos. En medio de este problema, en medio de esta dificultad, ¿qué hizo Daniel? Fue a donde sus compañeros a decirles, oigan amigos, pero me traicionaron, tenían que hablar conmigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo hacen eso? Ustedes saben que yo soy el presidente. ¿Qué pasó? ¿Fue Daniel a plagosearle a ellos?
¿O fue Daniel donde el rey, mira, colega, ¿qué tú me has hecho? Tenías que hablar conmigo. Empezó a llorar Daniel. Cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, en medio del problema, ¿cómo actúa? Cuando a tu vida vienen problemas, ¿cómo tú debes de actuar? Quiero leer una cita que se encuentra en el libro, antes de explicarle lo que hizo Daniel, quiero leer una cita que se encuentra en el libro Palabras de Vidas del Gran Maestro, página 135. Palabras de Vidas del Gran Maestro, página 135. Oigan lo que dice la sierva de Dios. Repito, ¿cómo tú debes de actuar en medio de las dificultades de la vida? ¿Cómo? La sierva de Dios dice, cuando sufrimos, Palabras de Vidas del Gran Maestro, página 135. Cuando sufrimos pruebas que parecen inexplicables. ¿Por qué a mí? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Oye, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tratan así en el trabajo? ¿O por qué me diagnosticaron esta enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿O por qué actúan así conmigo? La sierva de Dios dice, cuando sufrimos pruebas que parecen inexplicables, no debemos permitir que nuestra paz se malogre. ¿Ustedes están captando la idea, hermanos? Cuando sufrimos pruebas inexplicables, ¿por qué a mí? No debemos permitir que nuestra paz ¿qué? Se malogre. Por injustamente, dice la sierva de Dios, por injustamente que seamos tratados, no permitamos que la pasión se despierte. Condescendiendo con un espíritu de venganza, nos dañamos a nosotros mismos, destruimos nuestra propia confianza en Dios y ofendemos al Espíritu Santo. Cuando suframos pruebas que parezcan inexplicables, que tu paz no se malogre. Porque si tú decides vengarte por ti mismo, tú desconfías de Dios y estás ofendiendo al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo debo de actuar en medio de las dificultades de la vida? Porque acuérdense, hermanos, detrás de todo se esconde, detrás de todos los conflictos, se esconde un conflicto cósmico, donde el diablo procura tu vida y muchas veces ni cuenta nos da. En medio del conflicto, ¿cómo debemos actuar? Dice la Biblia, tomando el ejemplo de Daniel, ¿cómo debemos de actuar? Y termino leyendo el versículo 10. Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, ¿qué hizo Daniel? Y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer ¿qué? De manera, hermanos, que en medio de esta dificultad, Daniel ¿qué? Una persona llena del Espíritu Santo en medio de cualquier dificultad, ¿qué hace? Porque si tú quieres vengarte por ti mismo, desconfía de Dios y no va para ningún lado. Y al mismo tiempo de que desconfía de Dios y de paso no va para ningún lado, al mismo tiempo de eso, tú ofendes al Espíritu Santo. Y si tú actúas en contra de Dios y ofendiendo al Espíritu Santo, habrán serios problemas. Así que Daniel se postró y oraba. Yo quisiera en los 5 minutos que me restan, 7 minutos,
mencionar 4 puntos en relación a la oración de Daniel. ¿Cuántos puntos? 4. 4. No más de ahí. Pueden haber más, pero voy a mencionar 4. Número 1, ¿hacia dónde puso Daniel el rostro cuando oraba? ¿Y dónde estaba Daniel? Ahora yo pregunto, ¿por qué Daniel puso su mirada hacia Babilonia, hacia Jerusalén? ¿Se han preguntado esto? Si Daniel vivía en Babilonia, ¿por qué cuando oró puso su mirada dónde? ¿Por qué lo hizo? Yo quiero que leamos un texto a propósito. Primera de Reyes, capítulo 8. Vayamos allá. Este es el primer punto que quiero mencionar en esta mañana en relación a la oración de Daniel. Primera Reyes, capítulo 8. Vayamos rápidamente, hermanos. Capítulo 8. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer el versículo 44. Este es el momento cuando Salomón está inaugurando el templo. Mira lo que dice allí. Primero de Reyes, capítulo 8, verso 44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandaste, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú, ¿dónde debía de poner esa persona el rostro? Y al poner la mirada hacia Jerusalén, Dios ¿qué? Versículo 46, si pecaren contra ti y estuvieras airado contra ellos, verso 46, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca, y si ellos volviesen en sí en la tierra donde fuesen cautivos y se convirtieren a ti y oraren a ti en la tierra de los cautiverios, entonces, y dijeron, hemos hecho lo malo, y dice el verso 46, si se convirtieran a ti, 48, si se convirtieran a ti de todo su corazón en la tierra de sus enemigos y pusiesen su rostro hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado, verso 49, tú le oirás ¿desde dónde? Vamos a dejarlo allí. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Número 1, si el pueblo de Israel salía a la guerra y por allá fuera, o sea, lejos, le iba mal, y ellos orasen mirando hacia Jerusalén, ¿qué Dios iba a hacer? Ahora, si fuesen llevados cautivos, verso 46, y en la tierra del cautiverio habían cometido algún mal, y allí se arrepienten y oran mirando hacia Jerusalén, ¿qué pasaría? Ahora yo pregunto una vez más, ¿por qué Daniel miró a Jerusalén? Les digo por qué Daniel miró. Esa expresión o ese término mirar señala reclamando la promesa. Porque hay una promesa en Primera de Reyes 8. Si oran poniendo su mirada hacia Jerusalén, yo le voy a ¿qué? Entonces cuando Daniel en Babilonia entra a su aposento, se arrodilla y ora mirando hacia Jerusalén, ese acto de mirar era una manifestación de que él estaba reclamando la promesa de que Dios lo escuche. Lo que implica que cuando nos postramos a orar, ese ejercicio sagrado es una reclamación de la promesa. ¿Me doy a entender? Número 2. Le dije que le iba a mencionar 4 cosas rápidamente en relación a la oración de Daniel. Número 2. ¿A qué hora Daniel oraba? Si nosotros analizamos, Daniel oraba a la misma hora de los sacrificios. Y después podemos estudiar esto. Daniel oraba a la misma hora de ¿qué? Ahora, ¿por qué Daniel oraba a la misma hora de los sacrificios? Aquí hay algo muy importante que sería bueno que tengamos pendiente. Daniel no lo hacía por mera casualidad. La palabra sacrificio procede de una raíz hebrea que significa cerca.
cerca. De manera que cuando Daniel oraba en la hora de los sacrificios, era una manifestación que atestiguaba que así como Dios estaba cerca cuando se efectuaban los sacrificios, de igual manera Dios está cerca del que está clamando. Por otro lado, la oración de Daniel no fue por el problema. Daniel oraba como de costumbre. Hay muchas personas que oran cuando le dicen, tú estás enfermo. Hay muchas personas que piden la oración cuando la esposa le dice, me voy de esta casa. ¿Eso es así? Hay muchas personas que piden la oración cuando el manager le dice, te fuiste, no te quiero en este trabajo. Hermano, oren por mí. Daniel no oró porque su vida corría peligro. Él oró porque era su costumbre. Lo que implica que la oración en Daniel era un estilo de vida. Tú no puedes tomar la oración como una llave de emergencia, orar de vez en cuando. Porque si tú oras de vez en cuando, como dice el cantito, subiendo y bajando nunca llegaremos. Eso es así. Hay muchas personas que toman la oración como una llave de emergencia. A Dios no le gusta eso. Por más vuelta que demos, bíblicamente a Dios no le gusta eso. Daniel oró como de costumbre. Y termino con los últimos dos puntos. La oración de Daniel se entretejía alrededor de dos elementos. El primer elemento es gracia. Daniel 6:10. Ya llegando a la parte final, Daniel 6:10. Dice la última parte que Daniel oraba, Daniel capítulo 6, verso 10, la última parte. Daniel oraba y daba ¿qué? Daniel oraba y daba gracias. Ahora yo le voy a preguntar. ¿Puede una persona dar gracias cuando su vida está amenazada a la muerte? Tuve un accidente. En medio del accidente, ¿debo de dar gracias a Dios por el accidente? Ahora viene la pregunta. ¿Debemos de darle gracias a Dios por los problemas? ¿Debemos darle gracias a Dios por los problemas? Yo voy caminando. En nuestros países a veces andábamos descalzos. ¿Se acuerdan eso? Yo voy caminando descalzo, tropecé con una piedra y se me llevó la uña. Señor, muchas gracias, se me llevó la uña. Te alabo, Señor, porque se me fue la uña. Es un problema de que se me fue la uña. Señor, gracias te doy porque el manager me botó del trabajo. Un accidente, me abollaron el carro. Gracias, Señor, me abollaron el carro. Gracias. ¿Debemos darle gracias a Dios por los problemas? No, hermano. A Dios no se le da gracia, y esto es un nuevo enfoque. A Dios no se le da gracias por los problemas. Me diagnosticaron una enfermedad. Gracias, Señor. Me la diagnosticaron. Gracias. A Dios no se le da gracias por los problemas. A Dios se le da gracias porque en medio del problema Él no nos deja. A Dios se le da gracias porque en medio del problema yo deseo seguir dependiendo de Él. Daniel no le daba gracias a Dios porque lo iban a echar al foso de los leones. Daniel le daba gracias a Dios porque Dios estaba con él aún en medio de ese problema. ¿Me doy a entender? Pero al mismo tiempo que Daniel daba gracias, Señor, gracias, porque a pesar de que están hablando mal de mí, a pesar de que mi vida corre peligro, tú estás conmigo. Gracias, Señor, ayúdame a salir airoso de esta prueba. Ayúdame, gracias, porque tú me sostienes en tus brazos. Pero aparte de que Daniel daba gracias, dice la Biblia en el versículo 11 que Daniel rogaba.
¿Qué hacía Daniel? Ruego, mijamán en hebreo. Daniel rogaba. ¿Y qué es rogar? Súplica de alguien que no tiene nada. Señor, te doy gracias porque en medio de este problema tú me das fuerza para seguir agarrado de ti. Ahora te suplico, libérame. Muchas veces, aparentemente Dios no escucha. Porque ¿qué pasó con Daniel? Daniel dio gracias, pero a la vez de dar gracias suplicó. ¿Y qué pasó con él? Lo echaron. Lo echaron al foso de los leones. ¿Pero por qué echaron a Daniel al foso de los leones? Si él rogaba, ¿por qué? Muchas veces Dios permite que vayamos un poco más allá por varias razones. Y una de las razones es para que su nombre sea glorificado. ¿Qué creen ustedes? Si Dios hubiese librado a Daniel antes de ser echado al foso de los leones, ¿creen ustedes que Dios hubiese sido glorificado? No, la gente hubiese dicho, no, lo que pasa es que Daniel y Darío son buenos amigos. Pero Dios permitió que echen a Daniel al foso de los leones con el fin de que el nombre de Dios sea glorificado. Dios lo sacó de allí, porque no he visto justo desamparado. Dios lo sacó de allí. Termino diciéndote lo siguiente. En esta mañana, abre tu corazón al Señor y dile, Señor, derrama sobre mí tu Espíritu Santo. Llévame a gloriosas alturas, y aunque no me lleve a gloriosas alturas, guíame, oh Dios. Dame tu Espíritu. Pídele Espíritu. Por otro lado, yo te invito en esta mañana, dile, Señor, que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la alegría, en medio de la abundancia, yo pueda mantenerme agarrado de ti a través de la oración. Y si hacemos esto, hermano, el Señor nos va a bendecir. Yo no sé en qué pozo de los leones tú te encuentras. Quizás tú estés atravesando en tu hogar una situación similar al foso de los leones. Tus hijos te perdieron el respeto. Tu esposa te perdió el respeto. Ya no hay comunicación. Yo no sé por qué situación tú estés atravesando. No sé si las deudas económicas te están hundiendo, te están deprimiendo, te están quitando el deseo de estudiar la Biblia. Yo no sé por qué situación tú estás atravesando en esta mañana, pero de una cosa estoy cierto, que Dios te sacará de allí si tú clamas a Él. De una cosa estoy cierto, que Dios te va a librar. ¿Por qué? Dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. De manera que en esta mañana, pídele al Señor, dame tu espíritu, ayúdame a depender de ti, ayúdame a serte fiel. Que en cada hogar de esta iglesia el Espíritu de Dios se mueva. Que en cada hijo el Espíritu de Dios se mueva. Que en cada esposo el Espíritu de Dios se mueva. Que en cada esposa el Espíritu de Dios se mueva. Y que cuando Cristo venga en gloria, todos podamos estar con Él en el reino de los cielos. Que Dios pueda bendecirnos. ¿Creen que vale la pena, hermanos, permitir al Espíritu de Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, sobre Daniel se derramó tu Santo Espíritu. Tú hiciste maravillas a través de él. En esta mañana queremos rogarte de igual manera. Derrama sobre cada corazón aquí presente, sobre cada esposo, sobre cada esposa, sobre cada hijo, sobre cada miembro de esta iglesia. Derrama el poder del Espíritu Santo. Y que otras personas al vernos puedan decir, no vemos en ese hombre, en esa mujer o en ese hijo, no vemos en esa persona
falta alguna, porque tú estás con nosotros. En tu mano nos depositamos. Perdona nuestros pecados, oh Dios. Y si hay alguien en este momento que está atravesando por alguna situación crítica en su hogar, libértale, oh Dios. Restáurale y que a partir de este momento podamos caminar en esta vida con la certeza de que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.